Un saludo para todos los escuchas de este podcast Trastornos de Ciudad. Hoy tenemos nuestro segundo episodio con una invitada muy especial, pero dejemos que sea ella quien se presente en este nuevo espacio preparado para todos ustedes y las personas interesadas en los trastornos mentales, en esta enfermedad que nos puede afligir a todos en cualquier momento de nuestras vidas. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué no te presentas a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juanita y tengo 17 años y pues padezco de depresión. Cuéntanos un poquito de tu infancia, cómo fue, con quién vivías, en dónde vivías. Bueno, mis papás se separaron cuando yo estaba a punto de cumplir los 3 años, entonces digamos que un recuerdo de ellos dos juntos no es muy, la verdad, como que no existe. Pero sí recuerdo que fui muy feliz porque estuve viviendo con mi tía, a quien amo mucho. Estuvimos viviendo bastantes años las tres juntas hasta que ella se casó y pues ya buscamos otro lugar para vivir mi mamá y yo solas. Pero me acuerdo que fue un momento, pues fue una niñez bonita, en realidad no tengo recuerdos feos, sino que digamos que en un punto de la vida como que murieron muchas personas seguido, pero nada más, yo recuerdo algo bonito. O sea que durante el tiempo en que fuiste niña, esta enfermedad que luego brotó en tu vida no se manifestó. No, eso ya fue mucho más adelante, la verdad. De niña no, pues siento yo que no se manifestó la enfermedad. El paso por el colegio siempre es un momento importante de la vida de cualquier persona. La entrada primaria, la entrada al bachillerato, los amigos con los que uno comparte. ¿Cómo fue ese tránsito en tu vida? ¿Cómo te sentías en el colegio? Pues al principio me sentía súper bien, la verdad tenía muchos amigos y, bueno, amigas porque era femenino el colegio. Y pues yo sentía que los quería a todas y que todas me querían a mí, iba bien con los profesores. Pero hubo un punto ya como para séptimo que pues todo empezó a cambiar, como que ya mi grupo de amigas ya era fijo. Y pues nos queríamos mucho, pero llegó un punto en el que mi grupo anterior pues empezó como a molestarme, a tildarme de ciertas cosas que yo no era, igual que a todo mi grupo de amigas. Y el ambiente en el colegio empezó a volverse como tenso. En la ruta también era complicado, como que, o sea, me acuerdo que me molestaban mucho, me apartaban y... yo iba a 2 rutas, entonces en la segunda también pues me la montaban mucho, me miraban feo, cosas pequeñas pero que a uno como a esa edad como que le molestan mucho. Y pues así fue creciendo y creciendo y yo pedí cambios, pero pues nunca dije bien qué era lo que pasaba, entonces mis papás creían que pues quería cambiar por algo pequeño, pero pues en realidad era grande. A veces uno piensa que los hijos tienen que ser fuertes, que si algún momento un compañero los ofende, pues tienen que ser duros y no dejarse y responder y ser como una especie de piedras que pueden soportarlo todo, pero hay palabras hirientes en la niñez que se le quedan a uno guardadas en la cabeza. Y yo recuerdo en el colegio que alguna vez me ofendieron por flaca y pues a mí ese tipo de ofensas siempre se me quedó en la cabeza. ¿A ti qué momento de la vida recuerdas de una ofensa de tus amigos, de los que eran tu grupo de estudio, de compañeros que se quedó ahí guardada en tu cabeza y que siempre como comenzó a hacer mella en los sentimientos? Sí, me dijeron que era nerd, porque pues yo era muy juiciosa en el colegio y me empezaron a decir que era nerd y que, no sé, o sea, tenía como gafas, brackets, pues estoy gordita y siempre lo he sido, entonces me molestaban mucho por eso y eso me quedó como grabado en la cabeza. Y pues llegó un punto en el que yo pues dije no más y empecé a perder todas las materias, todo, como para quitármelos de encima, pero igual no funcionó, se atacaron más cosas. Los jóvenes, a veces pensando que lo que les pasa es como superficial o tonto, no le cuentan a tus papás. ¿Por qué en ese momento en que estabas viviendo tantas cosas que en realidad te dolían, no les contaste, digamos, 100% con detalles lo que te estaba pasando y lo que estabas sintiendo? Exactamente por lo mismo que tú dices, porque yo creí que eran bobadas, aunque me afectaban bastante, yo creí que era algo tonto. Y en realidad me acuerdo que una vez preguntaron, y creo que fue en séptimo,
a cada uno nos preguntó dónde estaba nuestra autoestima y yo me acuerdo que yo dije que estaba en 3 y dije que estaba en 3 porque no estaba como en el nivel de hacerme daño ni nada, pero pues que no me agradaba mucho mi físico ni mi forma de ser. Entonces, pero como yo dije que no era un punto tan grave porque no me iba a hacer daño ni nada, no me pareció nada como importante de contar y pues no di tantos detalles. Afortunadamente, para contar esta historia contamos también con una voz muy importante y es la voz de las familias, de esas personas que siempre nos llevan de la mano y que están ahí en estos momentos de enfermedad. Y pues entonces dejemos que sea ella también la que se presente y nos diga cómo vivió ella este momento en la vida de su hija. Hola, mi nombre es Mónica, soy la mamá de Juanita. Y pues nada, estamos aquí para poder apoyar a todas las personas que padecemos esto, porque no es solo la niña o el hermano o el primo o el papá, somos todos los que lo padecemos igualito, creo yo. Ok, nos estaba ella contando que la primera manifestación de ese sentimiento de tristeza se dio cuando sus compañeros de colegio, con quien ella había compartido seguramente momentos muy bonitos, comenzaron a tener para con ella palabras ofensivas. ¿Tú en ese momento te enteraste o cómo viviste tú ese momento de tu hija? Pues un poco, ¿no? Realmente ella me contaba un poquito, no con detalles, creo que aún no lo sabemos. Pero más o menos nos decía que, sobre todo a mí creo que estaba cansada, que la molestaban y lo que dijo, empezó a tener que dividirse entre 2 grupos prácticamente. Había un grupo que en el colegio creían que eran como muy juiciosas, como las niñas tranquilas y juiciosas al cual ella pertenecía, y otro grupo en el que ella tildaban ya demasiado fuerte, eran niñas tranquilas, no tan, ¿cómo se dirá? No buenas ni nada, porque todas eran niñas buenas, pero menos pausadas que las otras. Y ella empezó a quedar como en la mitad, porque no era ni tan pausada ni tan no pausada. Entonces eso empezó, ahí fue como cuando yo empecé a entrar un poco, a mirar qué pasaba, porque no se hallaba en ninguna de las 2 partes. Y especialmente el primer grupo empezó, creo que fue el que empezó a molestarla y a tratarla muy mal a raíz de su cambio, que no era un cambio personal, pero sí un cambio de ambiente, ¿no? Aunque había momentos duros, ella siempre logró estar en su sitio. Pero uno se siente como en una especie de limbo, ¿verdad? Uy, sí, yo siempre he dicho que yo siempre estoy en la mitad, como que nunca estoy en ningún extremo. O sea, no soy ni muy extrovertida ni muy introvertida. Entonces siempre estaba como en la mitad, como volando por ahí en el colegio. Tenía mi grupo fijo, que era de las niñas que eran menos pausadas. Ese era mi grupo fijo, ellas eran mis amigas. Pero igual hubo un punto en el que yo decía, o sea, no, como que no pertenecía a ningún lado y eso se sentía muy raro. Cuando uno tiene un trastorno mental siempre hay un momento de la vida en donde se manifiesta, ¿no? Explota como una bomba, pero hay veces no explota de forma tan evidente para las personas que nos rodean, pero sí está haciendo mella en nuestro interior. Hay un conflicto en nuestro interior y es porque precisamente esa enfermedad se está manifestando. ¿Cuándo fue ese primer momento? ¿Cuándo se manifestó por primera vez esa enfermedad? Pues yo no recuerdo si fue exactamente en 7º o en 8º, pero sí recuerdo que ya mis actitudes eran diferentes. Ahí fue cuando empecé a perder materias, cuando ya me empezaron a molestar más. Entonces ya no me molestaban por nerd, sino porque por vaga me decían. Entonces yo me acuerdo que una profesora le decía a mi mamá que le estaba preocupada porque yo me sentaba muy distinto en clase, porque ya pues como que mi actitud era diferente, que creía que era importante como mirar que de pronto tuviera depresión. Pero pues yo les dije que yo no tenía nada y que no se preocuparan. Ya después empecé a sentir muy triste, empecé a ver historias de personas que se hacían daño, qué les generaba esto a estas personas.
En el colegio también intentaban como mantenernos mucho al tanto de estos temas, como precisamente por lo mismo que hacemos esto en este momento, como para que las personas estén prevenidas y sepan qué riesgos corren al estar demasiado tristes. Pero en parte fue no tan bueno porque digamos que era algo que yo no sabía que existía. Y pues al conocerlo como que dije, wow, este es un punto en el que al que yo puedo llegar si sigo muy triste. Entonces ya para eso del 2018, como para octubre, yo ya no aguanté más y fue la primera vez que me hice daño. Entonces ahí ya tuve que contar porque nos íbamos de viaje por mi cumpleaños y pues era tierra caliente y obviamente se me iba a notar que me había hecho daño. Así que yo hablé con mi mamá y le conté lo que había hecho, y pues ahí ya como que fue la primera vez que manifesté que me sentía mal y fue como la primera vez más fuerte como de saber que algo estaba pasando. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 15. 15 años. Estaba el viaje era por mis 15. Uh-huh. Y cuando tú dices que te hiciste daño, ¿fue en el colegio, en la casa, en la ruta? ¿Cómo ocurrió? ¿En dónde ocurrió esa situación? Fue en la casa de mi papá. Ese día peleamos muy fuerte, pues, o sea, no fue culpa de él, cabe aclarar, pues, o sea, nunca es culpa de otra persona, sino es ya el problema que uno tiene. Pero ese día peleamos muy fuerte y yo ya estaba muy mal, entonces, pues, como que ya busqué lo primero con que hacerme daño y me hice daño ahí en la casa de mi abuela. No es fácil que un hijo le diga a uno que se hizo daño, ¿sí? Si uno sufre cuando los regaña, pues más va a sufrir cuando ellos mismos son quienes dicen que buscaron hacerse daño a sí mismos. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando ella te hizo esa primera confesión? ¿Cuántos años tenía ella? Bueno, sentí lo mismo que estoy sintiendo ahorita, porque cada vez que esos recuerdos vienen es complicado. Ella cumplió ya los 15. Un día llegó por la noche muy triste y al otro día se fue para el colegio y desde el citófono que yo la acompañaba para que saliera me dijo que tenía que contarme algo en la tarde, que no la esperara donde mi mamá sino en nuestra casa. Y evidentemente pues yo tuve una mañana eterna esperando a ver qué era lo que había pasado, y llegó, inmediatamente nos sentamos a conversar y pues lo único que pudo hacer fue sacar su bracito y mostrarme. Pues no, en realidad el momento es muy impactante, que uno nunca se imagina que, o sea, como que a mí ni se me ocurría que pudiera pasar eso, no lo conocía así realmente. Entonces el momento es duro porque lo primero que uno piensa es que trató ya de matarse. Y pues en ese momento creo que no es esa la intención, porque la herida no es tan terrible. Pero sí es muy impactante. Inmediatamente pues empecé a llorar y a decirle que qué pasaba, que no sé qué. Como no tenemos ni idea de estas cosas, creo que ahora desafortunadamente porque pasa tanto estamos aprendiendo a identificarlo y a conocerlo, ¿no? Entonces en primer momento mi idea no fue ni de depresión ni de la atención que requería ya en ese instante, sino yo llamé al pediatra, imagínate, que es un hombre hermoso que la acompaña siempre, que desafortunadamente su última cita es la otra semana porque ya cumple los 18, pero es un hombre que la ha apoyado, le ha hablado, la ayuda, la ha hecho hasta terapia siendo el pediatra, es una persona divina. Entonces yo lo llamé a él, desafortunadamente no estaba en Bogotá, y me dijo que estuviéramos muy pendientes y que el lunes él la veía. Pero fíjate cómo ni siquiera él nos envió inmediatamente a psicólogo, a psiquiatra, precisamente por cómo era ella. Claro. Nunca pensado nadie que íbamos a tomar un camino tan largo, tan terrible, sino pensamos que era un momento de ella porque él mismo pues la conoce toda la vida y jamás se imaginó que esto estuviera pasando en un grado tan terrible. Un momento de rebeldía y no más. Tú tocaste un punto muy importante, y es que a veces los jóvenes encuentran información en sitios donde no deberían encontrarla. Tú encontraste, por ejemplo, información de cómo la gente se hacía daño cuando tenía depresión y por qué lo hacían. Lo que uno no considera es que esto sea una información correcta
que uno deba conocer en esos momentos emocionales tan difíciles para una persona. ¿Los jóvenes tienen acceso a información muy fácil de ese tipo? Sí, total, uno encuentra, o sea, con escribir ya sale. En sí hay páginas que lo hacen, son de medicina, que lo hacen así como hizo mi colegio, como para informar, digamos, a los papás o a uno mismo de la gravedad del asunto, pero entonces dicen formas diferentes en las que las personas se hacen daño y todo, y pues cuando uno está triste, uno en vez de decir, ay, qué mal, esto me puede pasar, uno dice, oye, puedo hacer esto. Eso se encuentra en Google, en cualquier parte, en YouTube, en todas partes. O sea, el acceso es muy fácil. Uno busca depresión y ya, con ver una imagen ya uno queda totalmente afectado y ya sabe uno qué puede hacerse. Bueno, después de este durísimo episodio en el que por primera vez tu familia se dio cuenta que algo más grave estaba pasando, ¿cómo evolucionó esta enfermedad? ¿Qué era lo que tú sentías en esos momentos de soledad, en esos momentos en donde uno se siente ya apartado de ese mundo que venía viviendo? ¿Qué sentías? ¿Cómo explicas eso? Pues yo sentía mucho desespero, como que ya no le encontraba mucho gusto a ciertas cosas que me habían gustado toda la vida. Pero aún así yo sentía que era como, no sé, yo dije, no, pues como me hacían tanto bullying, yo dije, no, pues debo estar triste por eso. Y a raíz del daño que me hice, mi tía me ayudó para ir a un psiquiatra. Pero pues el psiquiatra hablamos como tuvimos 4 sesiones y él me dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada, que no tenía depresión, ningún trastorno, nada. Que yo no me iba a hacer un daño más fuerte de lo que ya me había hecho. Entonces ahí como que paró el tema y no se volvió a hablar. Ya fue mucho más adelante, un día que yo ya estaba haciendo, yo dibujo mucho, entonces estaba haciendo dibujos ya como de soledad, de todo eso. Y un día me puse a buscar como dibujos relacionados con la ansiedad, porque yo creí que tenía ansiedad. Y mientras buscaba eso me volteé a decirle a mi mamá como, mami, tengo ansiedad. Y en ese momento entonces llamaron a contarnos de pues una situación muy fuerte que pasó y pues como de la muerte de un familiar, y pues ahí como que se frenó todo y pues se centró todo en la muerte del familiar. Y ya después de esa muerte ya sí fue como, ya manifesté ya mucho más fuerte, ya me empecé a sentir como con desespero, como que ya no tenía fuerzas de nada, ya me quería hacer daño más fuerte, ya quería morirme, y yo intenté manifestarlo de diferentes formas, como que no fuera tan impactante para mi familia, pero aún así, como yo era tan distinta a lo que uno cree que es una persona con depresión, pues mi familia me decía, pero pues tú no tienes nada, tranquila, o sea, tú estás bien, tú no tienes ningún tema químico que te esté alterando eso, entonces no pienses en querer morirte, no sé qué. Pero pues ya después sí nos dimos cuenta, ya se me empezaron a dormir las manos del estrés que sentía mucha presión en el pecho, y ya un día yo le dije a mi mamá que no aguantaba más, y fuimos a la clínica, a una clínica general. Y ahí nos dijeron que, bueno, me hicieron exámenes, a ver que no fuera nada como neurológico, y pues todo salió bien, pero pues dijeron que era algo emocional, y ya a raíz de eso fue que empezamos a darnos cuenta que no era una bobada como yo creía y todos creíamos. Un día a ti te tocó llegar a la clínica, asustada, con tu hija que había amanecido mal, que manifestaba que su mano estaba dormida, que se le cayó el celular cuando se levantó. ¿Cómo fue esa primera asistencia en la clínica? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Pues mira, realmente nosotros teníamos más la idea que era emocional, estrés. No llegábamos a lo que es realmente, pero pues teníamos bastante presión por lo que nos había pasado, sin que esto que pasó haya sido el causante, ni mucho menos de lo que pasó, que quede muy claro. Simplemente coincidieron los momentos. Y pues íbamos a la clínica. Yo en la clínica no conté nada de la parte emocional, porque entonces supone uno que inmediatamente dicen, sí, es estrés. Entonces yo dejé que le hicieran todo lo que tenían que hacerle, porque igual necesitábamos descartar algún tema diferente.
Y ya cuando nos dijeron que todo estaba bien, entonces sí conté todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Y ahí fue cuando empezó un poco la situación, ¿no? Entonces, que esperáramos, que fuéramos al psiquiatra el otro día, porque pues no había en ese momento psiquiatra de turno. Y nos fuimos a la casa en busca de la cita con psiquiatría el otro día, pero cuando ella se levantó al otro día ni siquiera la incapacitaron. Cuando se levantó para el colegio definitivamente dijo que no podía más. Y nos fuimos otra vez para la clínica. Cuando uno pide ayuda es porque uno siente que todo se está desbordando. ¿Qué sentiste tú esa mañana? Bueno, esa mañana yo me desperté y pues me estaba alistando ya para ir al colegio y no sé, es que es tan indescriptible, tenía como el corazón acelerado, me sudaban las manos, me sentía demasiado como perdida, como que yo no estaba ahí. Yo lo describo como si mi cuerpo fuera una cosa y mi espíritu fuera otra, y mi espíritu estuviera como fuera del cuerpo. Es como que yo estaba en piloto automático, mejor dicho. Yo no estaba manejando mis emociones, no estaba manejando mi cuerpo, nada. Todo era como, iba por ahí por la vida como, sí, como, no sé, como que la vida me iba arrastrando, pero yo no tenía control sobre mí misma. Entonces, eso era lo que yo sentía, como desespero, como perdida, y demasiado triste, y me sentía como ya, como muerta por dentro, como que no tuviera vida, aunque estuviera respirando. Entonces yo ya le dije a mi mamá que tenía mucho desespero y que creía que tenía ansiedad. Yo lo relacioné con la ansiedad, y pues por eso volvimos a la clínica, y pues ahí ya nos dijeron que ahí en la clínica no tenían como la infraestructura para atender casos de problemas, de trastornos. Entonces pues ya nos remitieron a una clínica especializada en eso. Tú fuiste una mujer muy fuerte en ese momento. Tuviste la capacidad de decirle a tu hija: no vamos a hacer de esto un drama. No quiero que te despidas llorando. Creemos que tenemos que manejar esto de la manera más normal posible. No todas pueden hacer eso. ¿Por qué tomaste esa decisión de fortaleza en ese momento? Porque era lo que necesitábamos las dos. Estábamos las dos solas en la clínica en ese instante. O sea, pasó mucho tiempo en que nos pudieran trasladar a la otra institución. Y entonces pues no sabíamos cómo era. Ya cuando nos dijeron que tal vez yo no me podía quedar con ella y todo esto, entonces yo empecé a sentir lo mismo que creo que estaba sintiendo ella, pero pues la que tenía la obligación de manejarlo era yo y no ella. Y por más que estuviera rota, había que enfrentarlo. Y si me desbarato con ella, pues terminamos las dos en el mismo lugar. Entonces simplemente le hablé cuando llegaron a decirnos: mira, ya vienen por ustedes. En ese momento dije, o sea, no dije, uno actúa realmente, no es que yo pensara y dijera, es lo que sabe uno que tiene que hacer simplemente. Yo pienso que desafortunadamente uno se da cuenta tarde de muchas cosas, y a veces tenemos que pasar por cosas muy duras para darnos cuenta que todas estas decisiones valientes y que son las que se necesitan no las tomamos nosotras mismos, sino que están impulsadas por Dios, que es el que nos ilumina con su Espíritu Santo y nos dice cómo debemos actuar. Desafortunadamente llegué muy tarde, pero no muy tarde, nunca es tarde, pero logramos estar con Él, y ahora entiendo que Él es el que nos lleva a actuar como debe ser a veces, ¿no? O siempre actuamos según su magia. Y por eso le hablé y le dije, no, si nos vamos así, nos vamos a acabar allá las dos. Entonces le dije, bueno, vamos a pensar qué es lo que necesitas, que vamos al mejor lugar que hay en esta ciudad. Creo que, según entiendo, en Sudamérica, creo que está catalogada como la mejor clínica para estos temas. Y vamos a darle gracias a Dios que vas a ese lugar y no a un sitio, como sabemos que existen otros que no tienen la misma visión ni la misma capacidad para que uno se sienta bien en medio de tanto dolor.
Y así lo hicimos. Ella es una niña muy inteligente, muy, ¿cómo se llama? Cuando comprenden todo fácil, como que capta y entiende en medio de su dolor también y de su miedo, porque sentíamos pánico, no sabíamos a lo que íbamos, no sabíamos qué pasaba detrás de esa puerta, que como te dije el otro día, uno pasa y dice, Dios mío, Dios nos ampare de esto, y mira, uno no sabe a dónde puede llegar a veces. Entonces fue eso, fue más darle a ella fuerza y yo misma, ¿no? Y así lo hicimos. Cuando en la clínica la entraron, nos abrazamos como lo habíamos prometido y así lo hemos enfrentado hasta hoy. Cuando uno se enferma, cuando a uno le da una apendicitis, pues va al médico y lo tienen que hospitalizar. Cuando uno tiene otra enfermedad grave como el cáncer o la diabetes o bueno, tantas enfermedades que hay, pues uno asume que tiene que ir al hospital y que lo tienen que internar. Y en el caso de las enfermedades mentales es exactamente lo mismo. Uno tiene que dejarse ayudar, uno tiene que comprender que las clínicas, o por lo menos no todas, son esos lugares en donde ocurren cosas malas y te van a tratar mal y te van a enfermar peor. ¿Cómo fue tu experiencia, esa primera experiencia en la clínica Montserrat, tengo entendido, ¿no? Que obviamente no quiere decir que no sea difícil, pero ¿cómo fue esa primera experiencia? Pues primero, antes de llegar a la clínica en sí, pues uno dice como, pues yo no estoy loca, uno cree que allá solo van personas locas y no sé qué. De hecho, considero que la persona loca en sí no existe, pero pues eso es lo primero que uno piensa, yo no estoy loca porque me llevan a un lugar psiquiátrico. Pero pues al entrar te das cuenta que en sí no es que la gente esté loca, sino que están los problemas mentales. Y que pues sí hay gente peor que tú o tú estás peor que algunas personas, pero digamos que el trato es muy diferente en lo que uno le pintan en las películas. En sí pues están pendientes de ti todo el tiempo, están encima tuyo, pues que tú no te hagas daño, que si tienes una crisis puedan atenderte rápido. Y pues obviamente el ambiente no es un ambiente en el que uno diga tan chévere estar acá, pues porque todo el mundo está mal, todo el mundo está afectado, cada uno con su problema diferente. Entonces, pues el ambiente pues es un ambiente igual que un ambiente de una clínica del cuerpo en general, pues uno va a una clínica de urgencias y pues encuentra el que se rompió el pie, encuentra el que está enfermo de asma, encuentra un montón de cosas. Aquí se encuentra lo mismo, pero pues mentalmente, a nivel mental. Y pues el ambiente no es rico, igual que en una clínica normal, pero es muy diferente a lo que uno se imagina. En sí, yo le cogí mucho miedo a ir, pues solo por ese ambiente, no es porque traten mal, no es porque te griten, no, nada, o sea, la forma de darte calma es muy diferente a la que uno se imagina. En realidad la experiencia pues no es una experiencia que uno quiera vivir, pero no es tan fea como uno se imagina. Sí se siente, el primer día fue horrible, o sea, yo siempre he dicho que esa es la peor noche de toda mi vida, porque yo llegué allá, es un lugar tan distinto, con tantas diferencias, pues llega una enfermera y te dice, bueno, nos vamos, quítate aretes, quítate todo, o sea, cualquier cosita con la que te puedas medio rasguñar, toca desaparecerla, te quitan los zapatos, te quitan los cordones, te quitan la ropa, te quitan todo. Entonces, pues es como un choque muy fuerte, como uno sentir que llegó a ese nivel de, no sé, uno se siente como, sin que te estén humillando, uno se siente como humillado, porque pues toca que te vean desnudo, toca que sí, todo como para estar pendiente de qué lesiones traes para ver que no te hagas lesiones nuevas. Entonces, como te quitan todo, uno se siente como si fuera un peligro para la sociedad. Claro. Pero sentiste después, ¿cuánto tiempo duraste en esa primera internada? Como un mes. Okay. ¿Y sientes que el tratamiento que recibiste como que te estabilizó en ese momento de crisis? Sí, total. Pues primero, como yo no estaba medicada ni nada, pues me medicaron. Y los primeros días, como las primeras 3 semanas casi, generalmente la primera vez es así de largo, porque el medicamento se demora esas 3 semanas en empezar a hacer efecto. Pero allá le hacen a uno terapia, le hablan de qué son los trastornos ya en sí, los niveles que tiene, digamos, la depresión,
también te hacen terapia ocupacional, entonces origami aprendí a hacer al 1000%, a colorear, ya como sopas de letras y cosas así que uno cree que son bobas, pero en realidad en el momento de ansiedad ponerse una sopa de letras es buenísimo porque lo calma a uno. Entonces ahí ya el trato en parte es chévere porque aprendes sobre tu enfermedad, aprendes a conocerla y estás ocupado pensando en otras cosas y mejorando tu estado de ánimo. Y otra cosa muy importante que uno vive en estos momentos es que conoces a otras personas y otros casos, y uno siempre conoce la historia de una persona que uno dice, wow, duro, ¿no? O unas historias de superación impresionantes, o uno conoce amigos, uno conoce verdaderos amigos que lo entienden. ¿Tú conociste a alguien especial en esa primera estadía? Sí, de hecho fuimos como casi novios ahí en la clínica, fue muy chistoso, porque pues obviamente no era nada como tan real, yo digo que era más como, o sea, sí nos gustábamos, pero era más como pues como está uno entre comillas encerrado y no puede tener contacto con nadie en unos días, pues como que, pues sí, pues fue lo que pasó, sí conocí a alguien especial, fue muy bonito en el momento, después pasaron otras cosas que nos alejaron, pero conocí muchas personas que vivían lo mismo que yo, eso fue como muy reconfortante, no en el de ay qué chévere o todo el mundo sufre, no, sino en el sentido de que te das cuenta que no eres el único y así es mucho más fácil asimilar las cosas. Después de estos primeros quiebres y cuando ya uno tiene un ingreso a una clínica y hay médicos especialistas que te tratan y te dicen un diagnóstico, y a partir de ese momento es cuando se entiende que tiene que haber un tratamiento, que uno tiene que aprender a vivir con esa enfermedad y que tiene que aprender a tratarla y a controlarla. ¿Cómo fue ese momento en tu vida? Me acuerdo que pues allá uno diario tiene un médico tratante en específico que se dedica a estar contigo todos los días que pases ahí y te ve diariamente, una vez por día. Entonces me acuerdo que en una de las citas con mi médica tratante en ese momento yo le pregunté qué tenía, o sea, le dije como yo por qué estoy acá, yo por qué me siento así, y pues ahí fue cuando me dijo, tú tienes depresión grave y pues tienes que aprender cómo a sobrellevarla, a manejarla de una manera que no afecte tanto tu vida. Me acuerdo que la doctora me dijo que empezara a escribir en el día, durante el día, en qué pensaba, qué pasaba en el día, qué hacía, todo, como para poder tener ya después más claro en qué momentos del día, en qué puntos en el que uno se quiebra y se vuelve pues una persona ya triste y así. Entonces cada cita yo le llevaba mi cuaderno con todo escrito y ella me ayudó como a estructurar bien en qué puntos era que pasaban las cosas malas por mi cabeza y así ya empezar como a trabajarlas. Es más que todo identificar en qué momento uno se pone mal para poder atacar el sentimiento. ¿Y tú qué le dices a un padre de familia? ¿Es mejor ya saber qué tiene el hijo de uno? ¿Saber un diagnóstico? ¿Cuál fue tu percepción en ese momento? Sí, claro. A ver, yo tengo dos visiones al respecto, sin querer menospreciar ni mucho menos lo que dice un médico, porque para eso los tenemos también, para que nos ayuden. Pero claro, hay que saber qué pasa, por qué funciona esto de esta manera tan dura. Y saberlo pues nos ayuda a manejarlo, a comprenderlo, a acompañar, a entender y a enseñarle a los que rodean al paciente cómo hacer con el paciente, porque no es fácil que la gente entienda porque de un momento a otro se pone brava, porque de un momento a otro que no es brava realmente, es cambiar inmediatamente de estado de ánimo sin que pase nada. Entonces, porque está haciendo mala cara, pero otra vez haciendo esa cara, o el comentario que sea. Entonces, por eso es bueno saber qué es lo que está pasando, para que el entorno entienda también. Pero a veces pienso
que les pueden meter tanto en la cabeza un diagnóstico que pueden inconscientemente aferrarse a eso para salvar otras situaciones. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotras? Es que algo pasa, es que acuérdate que tengo tal cosa. Entonces yo por eso, el otro día le dije, no tienes eso. Yo sé que los doctores lo dicen porque es el diagnóstico que hay, pero yo sé qué situación fue, porque fue que te dije así. Por algo. ¿Te acuerdas que tú después me dijiste, yo te dije, lo que te dicen, yo sé que es un tratamiento, lo estamos tratando, pero no puede meterse en la cabeza que por la idea de tener eso, ya siempre se va a quedar así más o menos. Y volvemos al juego, como cualquier otra enfermedad, si uno mentalmente la maneja y pone de su parte, pues también puede ayudar a que ese tratamiento surta más efecto, a que la evolución de la misma pues sea mejor, ¿no? Digamos que es parte y parte. Sí, es parte y parte, es parte y parte y recuerdo ahorita más o menos que fue algo que me dijo, acuérdate que con lo que yo tengo siento más que lo que tú sientes con respecto a que se caiga una mata. Entonces le digo, ok, eso es cierto, pero si te metes en la cabeza todo el día que como yo siento más, entonces lo puedo hacer más grande, entonces me tengo que afectar más porque yo siento más. Entonces le digo, que la mata se caiga no es tan importante. Entonces lo que tiene que aprender ella es que aunque lo sienta más, inmediatamente debe decir, a ver, no es tan grave. Yo puedo estar sintiéndolo más y yo siento que si ella aprende a darse cuenta en medio de la importancia que ella percata de una situación, pero inmediatamente dicen, a ver, no es tan grave, puede empezar a salir, ¿me entiendes? Entonces si ella se mete en la cabeza, es que tengo esto, y si la mata se cae, y para mí es terrible y me voy a echar a morir porque la mata se cayó, pues ahí se va a quedar. ¿Y qué tan fácil es racionalizar eso? Yo sé que tú lo has hecho porque pues siempre has recibido los consejos de tu familia porque a la larga siempre han estado de tu lado y quieren lo mejor para ti, pero ¿qué tan fácil es racionalizar eso y decir, lo voy a lograr, no es tan grave, voy a salir adelante? Pues depende de la situación. Hay situaciones que sí son sencillamente muy, muy simples, muy cosas que pasan diariamente, pero como dice mi mamá, que uno las ve gigantes. Entonces, digamos que en el momento no es tan fácil darse cuenta de si es muy grande o si vale la pena ponerse así por eso. Pero ya a medida que va pasando el tiempo, uno dice, ay, sí, no era tan importante, no era tanto, no era para tanto como dice uno. Pero entonces eso ayuda para que a la próxima vez que pase algo parecido, pues uno no se exalta de esa manera, pero en el momento es muy complicado porque ya no está uno razonando, ya se deja uno llevar como por el sentimiento, entonces no es tan fácil en el momento, se da cuenta uno después. Después del diagnóstico vinieron muchas más crisis y es importante que la gente sepa que cuando se padece un trastorno mental, pues eso, digamos, hace parte de la enfermedad. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cuántos, digamos, de esos momentos de quiebre has tenido que superar? Pues son bastantes, o sea, son muchos. Generalmente es como el diario vivir. En el día hay un momento siempre en el que, como que te vas para el piso. Pero pues obviamente hay crisis ya mucho más fuertes que son en las que, pues digamos, a mí me han internado 6 veces. La última vez fue hace como 2 semanas. Y cada una es diferente, cada una es por alguna crisis diferente. O sea, todas tienen el mismo punto, que es la base, que es la depresión, pero todas se generan por algo distinto, cualquier cosa que yo magnifico, como en el tema anterior, pues que se vuelve mucho más fuerte para mí, pues es una entrada. Las crisis generalmente fue porque me hice daño, la más fuerte fue porque pues ya tomé la decisión de no seguir viviendo, pero pues gracias a Dios salí adelante, cosa que en el momento para mí no fue tan divertido enterarme que había sobrevivido, pero ya después, a medida que pasa el tiempo, uno se va dando cuenta que pues la solución no es esa y es mucho más fácil como entenderlo, pero digamos que lo más importante es intentar entenderlo antes de vivirlo, ¿no? Porque pues no todo el mundo va a sobrevivir. Pero la crisis en sí, la más fuerte fue esa,
que fue hace un año prácticamente, o literalmente fue hace un año. Y pues estuve hospitalizada primero en medicina general, pues como para regular todo mi sistema. Y ya pues estuve otra vez en la Montserrat ya manejando el tema psiquiátrico. Y pues las crisis son así generalmente porque uno se hace daño o algo así, o porque tienes una ideación de hacerte daño. Mi última entrada no fue que me hubiera hecho daño, porque como te digo, ya aprendí a que esa no es la salida, pero ya estaba en un punto tan como bajo de la depresión que yo dije, ya en este momento ya no voy a razonar, ya no me voy a controlar, y pues ya va a ser más fácil de hacerme daño. Entonces yo hablé con mi mamá y le dije, no mami, pues no puedo más, o sea, necesito ayuda otra vez. Y fuimos a la clínica y obviamente me dijeron que me quedara, por esa razón. Ya las crisis han sido fuertes, así han sido estas seis entradas, y pues la más fuerte es la de hace un año. La gente no entiende que es una ideación. A veces lo confunden, ahí es un rebelde, quiere llamar la atención, no sé, como opiniones muy superficiales sobre lo que es una ideación, para que la gente entienda, y los jóvenes que están pasando por la misma situación, cómo llegan esas ideas a la cabeza, y son voluntarias, no son voluntarias, para que la gente entienda que a veces pues es algo que en realidad requiere de ayuda. Algo muy importante que aprendí en la clínica el otro día es que muchas veces, o sea, la mayoría de veces, esto sí llega pues por algún trastorno. Pero hay veces que la persona está tan triste que quiere morirse y ya, sin necesidad de tener un trastorno. Entonces, digamos que muchas personas dicen, pero tú no tienes ningún trastorno, entonces ¿por qué te quieres morir? Entonces es importante saber eso primero. Segundo, la ideación es exactamente como cuando tú ya dices, quiero morirme, pero no simplemente me quiero morir, estoy muy triste, sino quiero hacerlo por mis propios medios, quiero quitarme la vida yo. Con decir eso ya es una ideación, como tener ya craneado lo que vas a hacer o cómo hacerlo, qué día o de qué manera, cuándo, y así, digamos que son muy pocas las personas que lo hacen por llamar la atención. O sea, la persona que lo hace por llamar la atención es muy pocas veces. La mayoría de las veces hay que poner cuidado. De todas maneras, si uno va a atentar con su vida por llamar la atención, pues algo está pasando, ¿cierto? Pues no te están poniendo el cuidado suficiente si tú vas a hacer eso para llamar la atención. Y tampoco es para desestimarlo. Exacto. Entonces, la ideación es eso, como ya tener en mente la idea de qué vas a hacer y que quieres tú quitarte la vida. O sea, no es el hecho de me quiero morir, es importante también ponerle cuidado, pero la ideación en sí es ya tener claro que quieres quitarte la vida y tener alternativas de cómo lo vas a hacer al menos. Pero un paso muy importante que tú diste es darte cuenta que ese no es el camino, y cuando sientes esa semilla en tu interior, necesito ayuda. Exacto. Es largo el camino. Yo llevo ya 3 años en estas, y hasta ahora empiezo a darme cuenta de lo importante que es, como dice mi papá, identificar, medir y controlar, en ese orden. Uno identifica y ya con eso, con saber uno en qué punto está mal, ya es mucho más fácil corregir todo. Pero es un camino largo, o sea, el camino es bastante largo porque por la misma enfermedad es muy difícil como razonar. En algunos escritos que yo he hecho, he dicho que uno se llama No estamos locos, y precisamente habla de que pues la gente cree que cuando uno tiene depresión o uno se intenta quitar la vida es porque está loco. Una persona que no quiere vivir está loca, pero en sí es que vemos el mundo de una manera diferente, que es de lo que yo hablo en mis escritos. Vemos el mundo totalmente diferente y con algunas oportunidades que para otros son pequeños, para nosotros son cosas gigantes, en lo bueno o en lo malo. Entonces tenemos como un proceso muy largo para entender, llegar a este punto, pero lo importante es como ser perseverante. Si uno, como dice el dicho, persevera, alcanza. Entonces es como eso. Yo no estoy bien ya del todo, pero sé que ya estoy como en el camino de salir adelante y de poder controlarlo, más que dejar de tener depresión, saber controlar los momentos de crisis.
Identificar, medir y controlar. Buena frase. Y uno como papá, ¿cómo identifica, cómo mide y cómo controla? Todavía no sé. Identifica uno pues cuando ya la cosa viene, tiene ya un proceso, ¿no? Porque realmente pues mira, ya duró casi 1 año y medio en silencio y ni idea. Entonces es también aprender un poquito más a conocer a la persona. Cualquier cambio que uno diga que le dio, como decir, bueno, ¿por qué pasó, no? Y entonces es muy difícil para el que está por fuera del asunto. Realmente entender lo que siente, lo que vive, lo que angustia, yo creo que es casi imposible. Es un trabajo de entender desde el corazón y no en la cabeza. Que yo no sé por qué a veces, por ejemplo, está perfecta y ¡pum! Lo entiendo porque la amo, porque sé que le está pasando algo. Pero si tú me dices, ¿qué siente Juanita? ¿Por qué le dio a Juanita? ¿Por qué? No tengo ni idea qué contestarte. Entonces, lo único importante es el corazón siempre, creo yo. Ahora, cuando no hemos identificado, cuando no sabemos medir y cuando no pudimos controlar, tampoco es culpa del que no midió ni el que no controló, o sea, del que está fuera. Cuando la persona no lo logró, simplemente ella no lo logró. Tampoco es culpa de quien no lo logró. El que no lo logró, no lo logró. Punto. No habló, no quiso, habló y no dio más. Definitivamente ya no quiso más. Ok, fue su decisión y no somos nadie para juzgar a quien pasó hasta a ese punto, pues. Igual al que se queda atrás. Si el día que la niña decidió tomarse esas pastillas se hubiera muerto, ¿cuál hubiera sido mi error? 1, no se me ocurrió, las pastillas estaban en el comedor. 2, me entré y cerré la puerta de arreglar mi cuarto. ¿En qué me confié? Que ella se había quedado con la psicóloga del colegio en Zoom, que me iba a imaginar casi delante de ella. Si se hubiera muerto, Dios me ampare, pues yo no hubiera podido decir, ay, es que fui yo, es que cerré, es que la dejé, es que las pastillas. No, lo que yo te decía el otro día, en el momento que tú menos piensas, lo hacen. Es impredecible. Es completamente impredecible. Entonces, ¿a qué va esto que estoy diciendo? A que sé que hay personas que se culpan aún, que personas que sienten si yo hubiese hecho o no. Si hubiesen hecho lo que creen que han debido hacer, igual hubiera pasado. Si hubiesen hecho lo que creían que hubiera sido, tal vez no hubiera sido en ese momento, tal vez la decisión se hubiese tomado unos días después. Pero ninguna persona en el mundo tiene la culpa de lo que pasa en esta situación, porque somos completamente ignorantes todos en este tema. Ahora que lo conozco yo más, que lo conocen personas que nos rodean más, pues podemos hablar un poquito más y tal vez tener una percepción más cercana a quien pueda empezar a sentirlo. Pero esto es una cosa tan nueva al público y tan vieja en el mundo que precisamente por eso no lo podemos todavía manejar. Es algo que se sale de las manos, pienso yo, que de cualquier persona. No existe más que Dios para controlarlo. Todos tenemos una definición diferente para lo que sentimos. En tu caso, ¿qué definición le darías a la depresión? La depresión, bueno, depende del punto en el que uno esté. Digamos, cuando uno está en el punto como más hondo de la enfermedad, yo la veo como un monstruo. Yo la dibujaba como un monstruo, como una sombra que me perseguía y me acompañaba a todas partes. Hoy en día la veo de una manera diferente. Ya la veo como el monstruo aún, pero como algo diferente. Algo que me enseñó mi papá, que hasta hace poquitos días como logré entenderlo, es que hay como 3 tipos de piedras en la vida: la chiquita, la mediana y la grande. La pequeña es esa piedra que son problemas diarios, que uno no puede correr y que debe aprender a cómo pulverizarlos. Por ejemplo, a mí me da mucha pereza lavar la loza. Esa es una piedra chiquita. ¿Qué puedo hacer? Pues lavar la loza, o sea, no hay otra cosa que pueda hacer. Entonces
controlarme y no ponerme mal o ponerme triste porque tuve que lavar la loza. Está la mediana, que esas son las que volvemos chiquitas, son piedras un poquito más grandes, pero podemos bajarles el tamaño. Y están las grandes, que son las que no podemos cambiar, no podemos pulverizar, no podemos volverlas más pequeñas, como la depresión. Para mí la depresión y ese monstruo que yo digo que dibujaba es esa piedra grande en mi vida. Como diríamos los católicos, esa cruz que tenemos que cargar. Entonces yo tengo dos opciones: o ponerme a llorar toda la vida porque tengo un monstruo que me acompaña llamado depresión, o puedo voltearme y decirle a ese monstruo, bueno, pues no eres lo mejor de mi vida, pero darle un abrazo y decirle, te quiero, porque en medio de todo he aprendido. Por ejemplo, un consejo que me gustaría dar es que uno se aferre a algo que no sea algo que efímero, que uno sepa que se va a ir, sino, por ejemplo, en mi caso, yo me aferré a Dios y a la Virgen. Y eso me ayudó bastante, porque para mí Dios y la Virgen es algo que nunca se va a ir. Entonces me aferro a eso. Ahora, hay personas que no creen en Dios o en la Virgen, entonces, pues, no sé, que se aferren al universo o a lo que sea, en lo que crean, pero que se aferren a algo así como espiritual que los ayude a salir adelante. Mi consejo es Dios y la Virgen, porque ese es mi punto, pero pues no soy quien para obligarlos a todos a decirles crean en Dios y en la Virgen. Entonces es como tener un punto de apoyo que no sea efímero, que no se vaya a ir en algún momento, y aferrarse a él más que todo, y aferrarse a uno mismo, darse cuenta que uno mismo es el que debe estar bien. Digamos que yo muchas veces cometí el error de que no contaba que estaba mal por no afectar a mi familia y porque ellos no se pusieran mal. Pero pues eso me llevó a este extremo, al extremo de la depresión. Entonces eso es lo más importante, como volver esa piedra grande, un amigo, una amiga más. Volver esa piedra grande un amigo. Qué bonito consejo para las personas que están pasando en este momento por la misma situación. Definitivamente eso es lo que uno tiene que hacer. Llegamos al final de un nuevo episodio de este podcast Trastornos de Ciudad, sorprendidos con una historia maravillosa de vida, una historia de superación, porque entender que uno tiene una enfermedad y querer tratarla es definitivamente un momento de superación muy importante en la vida de cualquier persona y un ejemplo definitivo para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Despidámonos de la gente con un emotivo mensaje entonces. No sin antes decirle que buscar ayuda siempre va a ser la mejor opción. Bueno, sí, definitivamente es lo mejor que podemos hacer, tanto quien sufre el mal como el que está a su alrededor. Entonces, pues yo creo que todos los que padecemos estos momentos, debemos tratar de unirnos, tratar de aprender sobre el tema. Antes o después, en ningún momento es tarde para aprender y para apoyar a quien sigue rodeándonos. Precisamente anoche estábamos con una persona que amamos con el alma. Ojalá oiga esto, ella sabe de quién hablamos. Y sabe por qué la mencionamos ahorita. Y nos ocurrió ayer, o a ella se le ocurrió la idea, en honor a alguien a quien amamos que se fue por este tema, hacer una fundación. No sé si existan, no tengo ni idea, pero sí hacer una fundación en honor a él y en honor a nosotras tres por todo esto que hemos pasado, ¿no? Entonces, para que nos unamos muchos, sin ninguna intención diferente a escuchar a los papás, al hermano que vive con alguien cercano con un problema tan terrible y tan grande. Entonces es solamente amor, unión y aprender todos. Aprender que como Juanita, al lado de su papá y de su mamá, al lado de sus primos, al lado de sus tíos, al lado de dos amigos que han sido ángeles para ella, ha salido adelante. Y al lado, como dijo ella, no somos nadie para obligar a nadie a creer,
pero sí sé que si buscamos a Dios, encontramos paz en medio de lo peor. El día que pensé que se moría, solamente Él me tuvo de pie y la Virgen, solamente ellos. Entonces es solo cuestión de creer, de tener fe, que aunque yo sé que hay un mal clínico, estoy convencida que esto es más del espíritu. Y sé que si nos acercamos a Dios, ella ha salido, más de la mitad de su progreso ha sido gracias a eso. A nada más, ni la medicina, ni la clínica, ni el doctor, obviamente, sin ellos son los medios que Dios tiene en el mundo para ayudarnos acá también, ¿no? Pero solamente su entrega y su espiritualidad, ir a la iglesia, confesarse, comulgar, hablar con el Padre de lo peor que esté sintiendo, así pueda sentir oso, pena, estupidez de lo que está sintiendo, ir y decírselo al Padre, la ha sacado adelante, porque es Dios con ella en ese momento. Entonces es eso. Ojalá nos ayudes, nos puedas ayudar para que podamos promocionar esta fundación que queremos montar, porque nos pusimos anoche el propósito de lograrlo. Gracias a ti, eres un ángel también que llegó a la vida de nosotras. Ya te queremos mucho. Ayudar a otras personas es también parte del camino, poder empezar a ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Bueno, y finalmente una pequeña despedida para todas esas personas que se tomaron todo este tiempo para escuchar esta historia tan maravillosa. No, pues nada, que apoyemos a los que están como yo, o peor, o no tan peor, igual, apoyarlos. Y los que están así como yo, nada, contar es lo más importante. Contarle a la persona de confianza que sea responsable, o sea, no a un amigo, porque los amigos te van a ayudar, pero muchas veces no van a contarle a tus papás. Entonces es mejor como a un papá, o buscar a un médico, o como contó mi mamá, un padre, o a un pastor si es cristiano o lo que sea, pero buscar a alguien responsable que nos ayude a llevar la situación. Y pues muchas gracias por escuchar. Espero haya servido bastante para ustedes. No, muchas gracias a ustedes como familia por habernos abierto las puertas de su casa, por habernos abierto las puertas de su corazón y haberle contado a todas las personas que nos están escuchando cómo superaron esta situación. Y recuerde que si usted quiere contar su historia en este espacio Trastornos de Ciudad, nos puede escribir a carmal@eltiempo.com y pues nosotros nos reunimos en el lugar donde usted se sienta más cómodo a escucharlo todo el tiempo que sea necesario. Muchas gracias.